La mañana del miércoles 14 de mayo ha comenzado con un auténtico terremoto informativo que sacude de lleno a la televisión pública. Lo que era un secreto a voces dentro de los pasillos de la corporación ha terminado por explotar en forma de comunicado oficial. El sindicato mayoritario de Radio Televisión Española ha difundido una declaración de última hora que, lejos de suavizar las aguas, lanza una crítica demoledora contra uno de los programas más polémicos que se han emitido en los últimos años. La situación, según sus propias palabras, ha llegado a un punto límite. Literalmente, hablan de que esto ya no se puede mantener, de que el estado actual del programa es inviable. Y lo que es más grave, cuestionan cuánto más tiene que empeorar todo para que se tomen medidas. Ayer por la tarde, lo que debía ser una emisión más del espacio La Familia de la tele, acabó convirtiéndose en una escena de tensión desbordada, un reflejo exacto del caos que vive el programa y del descontrol que se ha instalado entre bambalinas. Durante el directo, estalló una bronca que dejó a todo el equipo congelado. El conflicto lo protagonizaron tres rostros tan conocidos como controvertidos: Kiko Matamoros, María Patiño y una Belén Esteban visiblemente al límite. Según testigos del propio equipo técnico, el enfrentamiento no fue una simple diferencia de opiniones. Hablamos de un conato serio de pelea que rozó el escándalo. Belén, completamente desbordada, acabó llorando en el plató, incapaz de sostener la presión. María Patiño, lejos de calmar la situación, se enfrentó abiertamente con Matamoros y terminó amenazando con abandonar el plató, mientras el resto del equipo, incluyendo los presentadores, optaron por no intervenir y mantenerse al margen. Esta actitud pasiva no es casual. Desde hace días, se les ha indicado expresamente que no participen en altercados ni discutan durante la emisión, una norma que, como vimos, no todos parecen dispuestos a respetar. Pero lo más preocupante no es solo lo que ocurre en pantalla. La tensión se respira también detrás de cámaras. El ambiente entre el equipo es irrespirable y el agotamiento físico y mental de los colaboradores empieza a hacerse evidente. Belén Esteban, a quien muchos consideran la figura central del programa, está anímicamente rota, sin fuerza para continuar. María Patiño está cada vez más aislada dentro del equipo, y Kiko Matamoros, que solía tener un papel más contenido, ha terminado estallando también. La llamada Chupipandi, como irónicamente los apodan algunos trabajadores, está rota. Y ese quiebre se ha trasladado directamente a los espectadores. Porque mientras dentro se descompone la estructura, fuera, la audiencia se desploma día tras día sin que nadie logre revertir la situación. El sindicato USO ha expresado su absoluto rechazo al programa. Denuncian no solo la caída estrepitosa de los índices de audiencia, sino también el malestar profundo que ha generado entre los empleados de la cadena pública. Aseguran que desde su llegada, el formato ha sembrado división, vergüenza y un deterioro en la imagen de la institución. Y lo más llamativo es que no están solos en esta crítica. El propio Consejo de Informativos de RTVE ha emitido un comunicado en el que exige respeto, especialmente después de la bochornosa cobertura que el programa realizó con Marta Riesco durante la elección del nuevo Papa. La sensación de ridículo ha calado hondo, y no hay quien defienda ya este experimento que, para muchos, ha sido una copia desfasada del viejo modelo de Sálvame, sin alma, sin fondo y con un estilo que no encaja en la televisión pública. Lo que está sucediendo en Televisión Española con este programa en concreto ha desbordado cualquier expectativa, previsión o límite imaginable. No estamos hablando simplemente de un espacio con bajos índices de audiencia o de un contenido que no ha conectado con el público. Lo que estamos viendo es la crónica de un colapso anunciado, una caída libre que involucra no solo a un programa, sino a toda la estructura de valores, credibilidad y misión de servicio público que siempre ha caracterizado, o debería haber caracterizado, a RTVE. Desde el primer día, las señales eran evidentes. El fichaje de figuras altamente mediáticas, con una trayectoria tan polémica como mediática, provenientes de formatos que han sido durante años objeto de crítica por parte de sectores que defienden una televisión de calidad, ya fue recibido con estupor por buena parte de la plantilla. ¿Cómo era posible que, después de tantos años intentando desligar a la televisión pública del sensacionalismo y la televisión basura, se apostara justo por los mismos perfiles que durante años habían protagonizado los escándalos, las trifulcas y la televisión de plató convertida en campo de batalla? Fue como volver una década atrás, pero con menos fuerza, menos autenticidad y más decadencia. No tardaron en aparecer los primeros síntomas. El público no respondió. Ni el morbo habitual, ni la nostalgia de quienes seguían a estos personajes en su anterior etapa, ni la curiosidad inicial fueron suficientes para sostener la audiencia. En cuestión de días, los datos comenzaron a desplomarse. Los índices de SARE cayeron en picado hasta marcar mínimos históricos. En una televisión privada, eso habría bastado para justificar la cancelación del proyecto.
Pero en RTVE, las cosas funcionan de otro modo. Y eso es parte del problema. Internamente, la situación es aún más grave de lo que se percibe desde fuera. El malestar entre los trabajadores no solo es palpable, es creciente, persistente y está alcanzando niveles que no se recordaban desde hace años. Técnicos que se niegan a trabajar en el plató, redactores que expresan su vergüenza en reuniones internas, sindicatos que lanzan comunicados incendiarios pidiendo explicaciones inmediatas. Todo eso está ocurriendo mientras, de cara al exterior, la dirección guarda silencio, o peor aún, resta importancia a lo que está ocurriendo. En los pasillos de Torre España y Prado del Rey ya no se habla de un programa conflictivo. Se habla, directamente, de una bomba de relojería. Y cada día que pasa, el tic-tac suena más fuerte. El comunicado más reciente del sindicato USO ha sido demoledor. En él, se denuncia no solo la caída en audiencia, sino el profundo malestar ético y profesional que ha generado el programa. Se habla de producto incompatible con los principios de la televisión pública, de deterioro acelerado de la marca RTVE, de pérdida de confianza entre los trabajadores y de consecuencias impredecibles si no se pone freno a esta deriva. Son palabras duras, pero reflejan con exactitud lo que muchos dentro de la corporación sienten, que se ha traspasado una línea roja y que no actuar es ya una forma de complicidad. Y mientras tanto, en pantalla, el espectáculo continúa. Lo vivido durante la emisión de ayer fue simplemente grotesco. Lo que debía ser un espacio de entretenimiento familiar terminó convertido en un episodio más de tensión insoportable. Gritos cruzados entre colaboradores, amenazas de abandonar el plató, lágrimas sin guión, ataques personales, miradas perdidas y una tensión que traspasaba la cámara. Belén Esteban rompió en llanto, completamente superada. María Patiño, fuera de sí, amenazó con abandonar el programa. Kiko Matamoros, fiel a su estilo, respondió con dureza. Y todo eso sucedía mientras los presentadores intentaban, sin éxito, mantener una apariencia de control que hacía agua por todas partes. Ninguna cadena debería permitir algo así. Pero RTVE, como televisión pública, menos aún. Porque aquí no se trata solo de audiencias, ni de cuota de mercado, ni de competir con otras cadenas por un punto más o menos de share. Aquí se trata de principios, de identidad, de responsabilidad con los ciudadanos. Y lo que está haciendo este programa es dinamitar, uno a uno, todos esos pilares. Hay quienes justifican la continuidad del programa apelando a la necesidad de renovación, de modernización o de atraer públicos más amplios. Pero esa excusa ya no se sostiene. No solo no han conseguido atraer a nuevos espectadores, sino que han alejado a los que quedaban. Y lo que es peor, han deteriorado la imagen de la cadena hasta límites insospechados. Hoy, mencionar este programa en redes sociales es sinónimo de burla. Las críticas llueven desde todos los sectores: periodistas, exdirectivos, asociaciones de telespectadores, antiguos rostros de la casa. Todos coinciden en algo: esto no puede seguir así. La dirección, por su parte, parece haber optado por una política de resistencia pasiva. No hay respuestas. No hay comparecencias. No hay una sola declaración pública que dé explicaciones claras. Solo una especie de silencio institucional que pretende ganar tiempo mientras el barco se hunde lentamente. Pero la tormenta ya no es una amenaza. Es una realidad. Y el naufragio está siendo retransmitido en directo. El problema es que este naufragio no solo se lleva por delante a un programa fallido. Se está llevando consigo la confianza del público, la moral interna de los trabajadores, la reputación de una institución histórica y, lo que es aún más grave, el sentido mismo de lo que debe ser una televisión pública. RTVE no puede competir en la arena del espectáculo por el espectáculo. No debe. Su rol es otro. Es informar, educar, entretener con responsabilidad. Y nada de eso está ocurriendo aquí. Si la dirección no actúa pronto, si no se toma la decisión de cancelar este despropósito, las consecuencias serán irreversibles. Porque cuando una institución pública pierde la confianza de sus trabajadores, de sus espectadores y de su razón de ser, lo único que queda es el vacío. El descrédito. Y la pregunta que muchos se hacen, cada vez con más fuerza, es: ¿qué más tiene que pasar para que alguien pulse el botón rojo y diga, por fin, basta? Lo que está sucediendo con el programa La Familia de la tele en RTVE es un ejemplo claro de lo que no debe hacer una televisión pública, especialmente cuando se trata de un espacio que debería ser un reflejo de los valores, la responsabilidad y el compromiso con la audiencia. Desde su estreno, este programa ha estado envuelto en una serie de polémicas y controversias que han dejado una huella imborrable en la percepción pública de la cadena.
Lo que inicialmente podría haber sido una propuesta innovadora, pronto se convirtió en un fracaso que no solo ha afectado la imagen de RTVE, sino que también ha generado un sinfín de críticas internas y externas. Uno de los aspectos más preocupantes es la desconexión total que existe entre el contenido del programa y las expectativas del público, algo que los responsables de RTVE parecen ignorar sistemáticamente. El formato ha sido objeto de una constante disminución en sus audiencias, lo cual no es algo que se pueda pasar por alto. Las cifras de audiencia no dejan lugar a dudas. El programa está perdiendo los espectadores día tras día, y la caída es tan pronunciada que ya no se puede hablar de un pequeño tropiezo, sino de un verdadero naufragio en términos de aceptación pública. Desde su lanzamiento, los datos de audiencia han sido implacables. En lugar de aumentar o estabilizarse, los números han ido cayendo de manera alarmante. Por ejemplo, el lunes 12 de mayo, La Familia de la Tele se situó como la cuarta opción en la franja de sobremesa, lo cual es un indicio claro de que el público ya no encuentra atractivo el programa. Frente a una competencia cada vez más feroz, el formato ha sido incapaz de conectar con los televidentes, y lo peor de todo es que esta tendencia negativa parece consolidarse. Lo que comenzó como un intento por captar la atención de los telespectadores en una franja horaria clave se ha convertido en una bola de nieve de fracaso. El sindicato USO, que representa a los trabajadores de RTVE, no ha tardado en alzar la voz ante lo que consideran una situación insostenible. En un comunicado reciente, los trabajadores de la corporación han expresado su preocupación por los bajos resultados de audiencia que ha cosechado el programa desde su inicio. La pérdida de confianza en el formato es cada vez más evidente, y el descontento interno se ha visto reflejado en una serie de declaraciones que no dejan lugar a dudas sobre el malestar que existe entre los empleados de RTVE. La crítica de los trabajadores no solo se centra en los datos de audiencia, sino también en el daño que este tipo de contenidos están causando a la imagen de la televisión pública. Los datos no solo reflejan el rechazo del público, sino también una creciente percepción de que el programa está alejado de los principios que deberían guiar a una emisora pública. Mientras tanto, la dirección de RTVE parece estar sumida en un silencio preocupante, sin ofrecer respuestas claras sobre cómo piensan solucionar esta crisis. En este contexto, el sindicato ha señalado la necesidad urgente de replantear la estrategia de programación de RTVE. La Familia de la Tele, en lugar de ser un éxito que revitalizara la franja horaria de la tarde, se ha convertido en un lastre que no hace sino perjudicar aún más la reputación de la cadena. Los trabajadores de RTVE están pidiendo a la dirección que priorice contenidos que realmente reflejen los valores de la televisión pública: la calidad, la pluralidad, la responsabilidad y el compromiso con la audiencia. En lugar de continuar apostando por formatos que claramente no están funcionando, deberían redirigir los esfuerzos hacia contenidos que realmente respondan a las necesidades de la ciudadanía. Lo que está en juego no es solo la continuidad de un programa, sino la reputación y credibilidad de RTVE como institución. Los responsables de la televisión pública tienen la obligación de ofrecer un servicio que esté a la altura de las expectativas del público, y no parece que la Familia de la Tele esté cumpliendo con esa misión. Las críticas y los datos de audiencia apuntan a que el formato está lejos de ser lo que RTVE necesita para recuperar la confianza de sus televidentes, y la falta de acción por parte de la dirección solo agrava aún más la situación. El sindicato USO también ha planteado una serie de preguntas que quedan en el aire, como la duración mínima de la audiencia requerida en el contrato del programa. ¿Hasta qué punto se puede seguir con un formato que claramente no está funcionando? ¿Cuál es el nivel mínimo de audiencia establecido en el contrato que RTVE tiene con OSA Producciones? Son preguntas válidas que deberían tener una respuesta clara, pero que hasta el momento no han sido abordadas de manera transparente por la dirección de la cadena pública. A medida que la situación empeora, los trabajadores de RTVE no han dudado en hacer oír su voz, exigiendo más transparencia en la toma de decisiones y una mayor apertura a la hora de plantear cambios en la programación. La falta de comunicación por parte de la dirección es uno de los puntos más criticados por el sindicato, que ha instado a RTVE a asumir su responsabilidad y tomar decisiones que, aunque difíciles, sean necesarias para evitar que la cadena siga perdiendo credibilidad ante su audiencia. La caída de la Familia de la Tele es un reflejo de una desconexión más profunda entre los responsables de RTVE y las necesidades de los televidentes. En lugar de hacer un esfuerzo por recuperar la confianza del público, se está permitiendo que el programa continúe a pesar de sus bajos datos de audiencia y el rechazo generalizado. Los responsables de RTVE deberían estar reflexionando sobre lo que realmente necesitan sus espectadores y no seguir arrastrando un formato que está condenando a la cadena a una pérdida irreparable de prestigio. Mientras tanto, la presión sobre OSA Producciones para presentar nuevos formatos sigue aumentando. La productora se enfrenta a una situación en la que el fracaso del programa de la Familia de la Tele pone en duda la viabilidad de futuros proyectos con RTVE.
Las críticas, tanto internas como externas, están exigiendo cambios, y la cadena pública no puede permitirse seguir en esta línea. Es urgente que la dirección tome medidas que permitan salvar la credibilidad de RTVE y recuperar el terreno perdido en la lucha por la audiencia. Lo que está sucediendo con este programa es un reflejo de los problemas estructurales que enfrenta RTVE y de la falta de liderazgo en la toma de decisiones. La crisis es profunda, y lo que está en juego no es solo la continuidad de un espacio televisivo, sino la capacidad de RTVE para cumplir con su misión de servicio público. La televisión pública tiene un compromiso con la calidad, la diversidad y la transparencia, y si no es capaz de cumplir con estos principios, está condenada a seguir perdiendo terreno frente a otras cadenas y plataformas que sí han logrado adaptarse a las demandas del público. Si RTVE no actúa con rapidez y decisión, la crisis podría ser mucho más profunda de lo que parece. La falta de acción solo agrava el problema y refuerza la sensación de que la dirección está más preocupada por mantener el statu quo que por solucionar los problemas que están afectando la cadena. Si no se toman decisiones que pongan fin a este ciclo de fracaso, el futuro de la televisión pública en España podría verse seriamente comprometido. La situación actual de la familia de la tele es insostenible. La caída de audiencia, las críticas internas, la falta de dirección clara y el daño a la imagen de RTVE son solo algunos de los elementos que están llevando a este formato al abismo. Sin una respuesta firme por parte de la dirección, el programa continuará hundiéndose, y con él, la credibilidad de la cadena pública.